Y bueno amigos, mañana finaliza la temporada, mejor dicho, perdón, la temporada no, venía pensando, no vayas a decir la temporada, no vayas a decir la temporada y terminé diciendo la temporada. Por eso no debemos ensayar muchas cosas en la vida, sino hacer que salgan lo más natural posible. Finaliza el año 2024 para el Real Madrid, un partido contra el Sevilla que se antoja bastante importante, sobre todo vamos a saber cómo acaba hoy el partido entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Normalmente en este tipo de escenarios el Atleti suele colocarle en bandeja de plata, para no decir otra cosa, los partidos, los enfrentamientos directos al Barça, por muchas cosas que yo creo que ya nosotros podemos prever, sobre todo por el hecho de pensar que el Real Madrid no gane la liga, pero siendo esta vez el Atleti seguramente un factor en la liga, porque las debacles recientes de Barça y Real Madrid le han puesto al Atlético con una posibilidad importante de poder llevarse el campeonato nacional de liga. Yo creo que esta vez puede ser diferente, así que mucha atención con lo que puede pasar hoy. Y bueno, nosotros vamos con la previa a ese partido contra el Sevilla mañana, repito. Último partido del año 2024, un año glorioso que terminó el Real Madrid levantando hasta 5 títulos. Y bueno, esperemos que el 2025 sea 3 veces mejor de lo que va este 2024. Ojalá, porque bueno, sería hablar de 7 títulos en esta temporada y sería maravilloso. Así que bueno, vamos con la previa porque Ancelotti ha dado un par de declaraciones en su rueda de prensa. Vamos a ver la convocatoria como siempre hacemos. En la rueda de prensa Ancelotti ha dicho algo sobre Mbappé que me ha llamado la atención, lo voy a decir sobre el final. Ha dicho algo sobre David Alaba y también sobre las críticas, probablemente muchas de ellas muy duras contra Ancelotti, pero él tiene que saber dónde está parado también. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Vamos a arrancar como siempre, muchachos, con la convocatoria. Por cierto, el último video en el que hablaba de lo que ha hecho Miguel Quintana con lo que es una editorial sobre Vinicius, ha tenido un apoyo importante. Debo darles las gracias por sobre todo eso. Aquí está lo de siempre. Lo primero, la convocatoria, muchachones. La lista para enfrentar al Sevilla. No hay mucha diferencia en el tema de los porteros. Está Lucas. Lo de la defensa es que es dramático. Recuerdo que hace poco veíamos las delanteras y nos daba drama. Hoy creo que da más drama y miedo la defensa, ahí con que el único futbolista top en su posición seguramente sea Rudiger, ¿no? Pero bueno, ahí están básicamente los convocados. Están los centrocampistas ahí también al completo. Y por aquí abajito encontramos a los delanteros que bueno, sí aparecen todos allí, a excepción de uno que es Vini Junior y que bueno, se pierde el partido contra el Sevilla por acumulación de tarjetas amarillas. Recordemos la tarjeta esta que recibió recientemente. Quiero que empecemos a escuchar a Ancelotti, no me quiero enredar mucho hoy realmente con esto. Y en primera instancia va a dar algo aquí, o va a dar una noticia que me pareció llamativa. Alaba, que está empezando a entrenar parcial, creo que va a entrenar con el grupo el día de la vuelta, el día 30. Creo que va a estar disponible para la mitad, para jugar, creo, la mitad de enero. Y bueno, chicos, ahí está un poco lo que decía Carlo Ancelotti sobre David Alaba. Es una excelente noticia, sobre todo teniendo en cuenta que lo que se hablaba de Alaba es que había una probabilidad de que este hombre no pudiera volver a jugar al fútbol, al menos de manera profesional, por ese problema tan delicado que tenía en la rodilla. Y bueno, no voy a decir nada más que me alegra, porque me alegra. Además, estos son personas, yo siempre lo he dicho, incluso cuando se lesiona un rival, estos son personas que se dedican toda su vida a hacer algo, a sacrificarse, a hacer sacrificios, muchos de ellos por lo menos, no es el caso de Hazard, para poder jugar al fútbol al más alto nivel, y que termina tu carrera de esta manera seguramente no es lo más bonito. Me preocupa el hecho de ver en qué condiciones vuelve, me preocupa el hecho de que probablemente en base a esto el Madrid no vaya a fichar absolutamente nada en enero, aunque ya lo tenía bastante sumido, y me preocupa lo terco que es Ancelotti con este tipo de cosas. Seguramente Alaba, ojalá vuelva a un 50% al menos de lo que nos llegó a mostrar en su primera temporada. Ya después fue declive tras declive. Sin embargo, ese nivel me parece todavía muy bajo para ser titularísimo del Real Madrid y eso me preocupa, sobre todo al tener en cuenta cómo es Ancelotti con el tema de las jerarquías. Eso es algo que a mí a día de hoy me aterra. Pero bueno, no nos vamos a adelantar a las cosas. Si Ancelotti se equivoca, pues lo he dicho muchas veces, nos hemos equivocado todos, pero por lo menos que se dé cuenta a tiempo si es que termina sucediendo. No nos vamos a adelantar a unas situaciones que no ha sucedido, pero es que es fácil de preverlo teniendo en cuenta lo que hace Ancelotti. Vean el caso de Raúl Asensio ahí, que está buscándole ser lateral para seguir complaciendo a nuestro amigo Tchouaméni. Lo siguiente que quería escuchar de Ancelotti es esto, hablando un poco de las críticas. Repito, yo he sido también muy crítico con Carlo, pero lo he dicho también muchas veces. El día que Carlo Ancelotti siga trayendo títulos, aquí las críticas me las voy a tragar, y si me toca pedirle perdón, pues con todo el gusto del mundo. Si eso significa una nueva Champions, una nueva Liga,
y todo eso. Así que bueno, vamos a escuchar esto que le preguntaron sobre las críticas y Ancelotti ha hecho. Hay una pequeña valoración bastante corta, pero creo que ha sido también bastante específico, muy natural, como siempre Ancelotti en rueda de prensa. Críticas. Papá Noel, no le puedo pedir que no me llevas críticas en el 2025. Las críticas a veces también un regalo. Entonces llegarán, como he dicho, son aceptables. Cuando tú no haces la cosa como tiene que hacer, son aceptables, normal. Nada nuevo. Me parece brutal esta parte de Ancelotti de que cuando no estás haciendo las cosas bien, es normal y no es nada bueno. Ancelotti ha entendido a la perfección y seguramente más que nadie que él está en el club más exigente y probablemente en el mejor club del mundo y que las críticas pues son bastante naturales y bastante normales. Él mismo lo dice sobre el final, nada nuevo, lo ha aceptado, lo ha asumido. También él ha mandado sus mensajitos con sus amigos de la prensa como José Félix Díaz, etcétera, etcétera. O sea, me parece que Ancelotti ha adoptado una madurez, seguramente con el paso de los años y toda la edad que tiene Ancelotti, y tener absolutamente las nalgas peladas de tanto fútbol. Creo que ha entendido a la perfección lo que significa esto. Y pues me parece brutal. Me parece que por mucho tiempo, tenía tiempo que no escuchaba a Ancelotti ser tan autocrítico en este aspecto. Le ha dicho, si no estoy haciendo las cosas bien o si algo no se está haciendo bien, lo normal es que terminen cayendo críticas. Así que por mi parte, 10 de 10 para Ancelotti en esta respuesta porque me parece que ha estado sencillamente excepcional el italiano. Así que bueno, vamos a ver. Yo creo que el equipo está entrando en una dinámica positiva. No por el título de la Intercontinental, porque me parece ridículo realmente pensar en que por ganar la Pachuca a medio gas vas a venirte encima, no, pero sí porque parece que han entendido varias de las cosas que le estaban afectando y eso es para mí un punto bastante importante. Quiero que veamos ahora, muchachos, y para cerrar algo que ha dicho Carleto sobre precisamente alguien que ha sido también blanco de críticas por el bajo rendimiento del equipo. Obviamente no era toda su responsabilidad, pero era el blanco perfecto por muchas cosas. Y esto es lo que ha dicho Ancelotti sobre el delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé. Futbolista. Sí, yo creo que sí. Creo que su periodo de adaptación ha terminado. Ahora ha mostrado ya una buena versión de él. Yo creo que puede mejorar aún. Pero los últimos partidos lo ha hecho bien, ahora ha recuperado bien la pequeña lesión que ha tenido, está más motivado, está más ilusionado, está contento de estar aquí. Entonces creo que su periodo, que obviamente lo necesitaba, porque lo necesitan todos, ha terminado. Bueno, hay algunos futbolistas que realmente no necesitan periodo de adaptación. Parece que el caso de Kylian Mbappé sí lo ha necesitado. Yo no soy de los que ha matado a Mbappé por tener un periodo de adaptación, jamás en la vida. Ancelotti afirma que bueno, su periodo ha finalizado, que ya está adaptado al equipo. Y mira que yo voy a coincidir en esto con Ancelotti. No porque, es más, creo que Ancelotti exagera un poco. A mí me parece que todavía le falta terminar de compenetrarse y entender los movimientos que él tiene que hacer, cómo cuadrarse bien con el equipo para seguir disfrutando de esa posición de 9. Yo creo que Vinicius lo está haciendo mejor que Mbappé jugando de 9 cuando las veces que Vini le toca irse por dentro. Pero creo que en los últimos partidos, y aquí voy a coincidir con Ancelotti, se le ha visto interesante. Se le ha visto que cada vez se entiende más con sus compañeros. Se le ha visto que cada vez entiende un poquito más la posición o lo que se le pide a un futbolista que juegue en esa posición. Y yo creo que definitivamente va a ir mejorando. Era previsible pensar que este hombre, pese a las críticas y pese a todo, iba a levantar por lo menos el nivel, teniendo en cuenta que lo que estaba mostrando era paupérrimo. A lo mejor tampoco llega a ser lo más cerca a Cristiano que seguramente nosotros pensamos, pero es que me costaba mucho también quedarme con la imagen que vimos de un futbolista totalmente acabado, fallando 2 penaltis consecutivos y no atreviéndose a tirar uno de por medio. O sea, me parecía ya rarísimo. De todos modos, vamos a ver. Ancelotti también intenta llenarle de confianza. Creo que algo definitivamente a mí no me cuadraba, y un futbolista que siempre se ha categorizado, se ha caracterizado por tener una especie de sangre fría, que me vengan a decir que estaba teniendo problemas de este tipo, de que no estaba seguro, me parecía raro. Yo creía que era otra cosa un poquito más mental, de otras cosas que le estaban afectando de afuera. Pero bueno, no me quiero enredar mucho más. Mañana, por supuesto, después del partido, si pasa algo interesante hoy en el Atleti Barça, les hago un video.
De lo contrario, nos vemos mañana ya después de que finalice el partido Sevilla-Real Madrid y esperemos que sea un gran fin de semana para colocarnos líderes y cerrar el año 2024 como los campeones de esta primera mitad de la liga, mejor dicho. Así que nada, déjenme saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre, hoy, mañana y siempre a la Madrid, like, suscripción, nos vemos en un próximo video y chao, chao.